Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Berenice Valenzuela. Es un gusto para mí compartir con ustedes de nuevo desde este estudio de grabación CDH TV Durango. Muy contenta, como siempre, de llevar hasta sus espacios los temas tan importantes relacionados con la cultura de los derechos humanos. Y bueno, hoy en el marco del Día Internacional contra la Corrupción tenemos un gran invitado. Nos acompaña el licenciado Noel Díaz Rodríguez. Él es fiscal especializado del combate a la corrupción. ¿Cómo está, licenciado? Bienvenido. Gracias, Berenice. Muy amable. Muchas gracias por podernos enlazar con su auditorio. Y bueno, por supuesto, agradecer a la Comisión Estatal de Derechos Humanos, a su titular, por la oportunidad que nos da de podernos dirigir con su auditorio. Muchas gracias, Berenice. Muchas gracias, muy agradecidos nosotros desde este lado también por el espacio que nos da en su agenda. La verdad que no podíamos dejar pasar este Día Internacional para reflexionar sobre los avances en el tema del combate a la corrupción en nuestro país. Y bueno, pues con esta reciente creación, esta fiscalía que relativamente es nueva, que va precisamente especializada en combatir este delito tan grave, tan delicado, que pues va enfocado específicamente a las y los servidores públicos, a tener pues esta conciencia de la gran responsabilidad que tenemos cuando ocupamos un cargo público y de los recursos a los cuales tenemos acceso. Entonces nosotros titulamos esta charla Hablemos sobre el sistema anticorrupción como un derecho humano. Pero nos gustaría primero conocerle, licenciado, saber quién es el licenciado Noel Díaz Rodríguez, ver esa parte del ser humano que hoy nos representa en esta fiscalía. Muchas gracias, Berenice. Muchas gracias. Pues fíjese que soy licenciado en Derecho, tengo una maestría en Criminología. He trabajado desde hace 30 años en materia de seguridad, pública casi 25 y otros 5 en seguridad privada. De tal manera que, bueno, tenemos ya un camino andado en materia de seguridad y, bueno, pues he ocupado algunos puestos en la estructura gubernamental desde la Fiscalía, ahora Fiscalía General del Estado, desde cuando era Procuraduría General de Justicia. De ahí inicié mi trabajo en materia de seguridad. Estuve en el área penitenciaria, en la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, también tuve algunos espacios laborales en el sistema penitenciario y en la propia de titular de la Secretaría de Seguridad Pública. Fui director de Seguridad Pública en el municipio de la capital del estado. Okay. Mucha gente me ubica a lo mejor porque en el sistema penitenciario trabajé 12 años, 9 de ellos en el Cerezo 1 de la capital y bueno, en el ámbito de la Procuración de Justicia estuve desde director de Asuntos Internos, estuve como titular también de la policía, de la entonces Policía Judicial. Y bueno, pues son la experiencia ahí que hemos tenido en esta materia. Fui coordinador también regional del sistema penitenciario en la zona noreste del país. Y bueno, pues hemos tenido ahí alguna trayectoria en este aspecto relacionado con la seguridad, siempre en mi trayectoria profesional. Excelente, excelente. No, qué gusto, la verdad, que perfiles como los de usted estén colocados en una institución tan importante y tan nueva. Definitivamente, ahora sí, como decimos comúnmente, a ustedes les está tocando esta parte de socializar este tema, de enseñar a la sociedad a la cultura de la denuncia, que hay este tipo de espacios para que nosotros podamos denunciar situaciones relacionadas con este delito. Y bueno, licenciado, platíquenos por favor, ¿qué es la corrupción? ¿Cómo debemos de entender este término? Sí, bueno, la corrupción obviamente está relacionado con el ejercicio público. Los delitos que los funcionarios cometen en relación a su empleo, cargo o comisión, que haciendo uso del mismo puedan cometer, bueno, pues está relacionado a la
al quehacer del tema de corrupción. Y bueno, pues son muchísimas acciones los que se tienen que emprender, por supuesto, porque el tema de la corrupción es un daño que se causa y es un daño muy grave, no solamente al tema del erario público, sino también se dejan de realizar obras, por ejemplo, o las obras son de mala calidad cuando se dan una vinculación entre el empresario constructor y el funcionario público que tiene la obligación de observar la perfecta o la adecuada construcción de algún edificio, alguna carretera, algún puente, en fin. Esas acciones, bueno, pues tienen que vigilarlas, que se lleven adecuadamente. Cuando no sucede o cuando pide dádivas por el haberse beneficiado con el contrato a algún constructor, por ejemplo, en el caso de la construcción de espacios públicos, pues obviamente que ahí hay un delito de corrupción y hay disminución, por ejemplo, en la calidad. El empresario lo hace con menos calidad, lo hace también, obviamente, arriesgando incluso las estructuras y que, bueno, pues esto nos puede derivar primero en un tema, a lo mejor incluso algún tema de impacto de que un puente se pueda caer porque no está realizado con la calidad correspondiente y en otras acciones que incluso poder hacer más acciones en el caso de la corrupción, de que no se desvíen los recursos a donde son destinados. Nos causa incluso el tema de pobreza, porque pues, no llegan los servicios públicos a donde deben de ir. Nos puede causar incluso el tema del aumento en la incidencia delictiva. ¿Por qué? Porque no se pueden atacar los actos violentos o los delitos. En ese caso también nosotros correspondemos. Pero bueno, de acuerdo a la estadística, donde más se dan los temas de corrupción, lamentablemente, son en los funcionarios que tienen mayor contacto con la sociedad. Pero para que haya corrupción tiene que haber también muchas veces el tema del ciudadano que puede favorecer que se dé. Por ejemplo, en el tema del cohecho, del delito de cohecho, cuando un ciudadano acude a hacer un trámite y este trámite puede derivar en un tiempo más largo de acuerdo a lo que está estipulado en la propia ley y él quiere acortarlo, bueno, pues da una dádiva al funcionario y con eso, bueno, pues ya se beneficia por el acortamiento del mismo. O a lo mejor no tiene derecho a algún trámite, a algún beneficio que pudiera estar requiriendo el ciudadano y bueno, pues mediante una dádiva puede solicitar al funcionario que pueda darse y ser positiva su petición que hace ante la instancia gubernamental. Entonces los primeros funcionarios de mayor contacto, pues generalmente son los policías. En ocasiones obviamente lo hemos visto que en las infracciones cuando incurrimos los ciudadanos en una falta de tránsito, pues muchas veces para no llevar a cabo el trámite del pago de la multa y solucionar en ese momento, nosotros ciudadanos estamos propiciando la corrupción al dar algún emolumento, alguna dádiva al funcionario. Entonces ahí estamos ya propiciando la corrupción. Pero el problema es que la vamos asentando. Los ciudadanos cada vez que hacemos algo, que damos una dádiva o no hacemos las cosas como la norma, como la ley lo establece, pues entonces estamos también incurriendo en este tema. Y después nos quejamos, ¿por qué? Porque hay baches en las calles, bueno, pues porque nosotros ya incurrimos muchas veces en este tipo de situaciones, de tal manera que, bueno, pues nosotros pugnamos efectivamente porque queremos una cultura de la legalidad, una cultura en la cual tanto los propios ciudadanos como los servidores públicos, pues obviamente se acaten a la norma, a las reglas establecidas y con ello, por supuesto, permitiremos que haya mejores servicios públicos, tengamos mejores calles,
tengamos jardines en mejores condiciones, podamos tener un mejor sistema de salud, tengamos un mejor sistema de seguridad y, por supuesto, mayor desarrollo. Pero es un tema también de los ciudadanos. Nosotros hemos estado trabajando incluso para que el tema o el concepto de un derecho humano a vivir en un ambiente libre de corrupción pueda inscribirse tanto en la Constitución General de la República como en la propia Constitución local. Y esto para que nosotros tengamos una aspiración efectiva de que podamos estar libres de corrupción, pero también los ciudadanos tenemos que hacer mucho para ello y, por supuesto, los propios funcionarios. Y esto es un concepto nuevo que se ha desarrollado incluso en el mundo. Los temas de corrupción, obviamente que aparecieron hace muchos años, por supuesto, pero la Organización de las Naciones Unidas, en una convención, precisamente en nuestro país, la Convención contra la corrupción, que se firmó en Mérida, en Yucatán, en el 2003, fue donde se inició este nuevo paradigma de la lucha en contra de la corrupción. Okay. Y que, bueno, esto nos establece, es un mecanismo también, obviamente, que nosotros como gobierno mexicano, como Estado mexicano, reconocemos los lineamientos que ahí se han marcado y que poco a poco se han estado estableciendo estructuras que nos permitan, por supuesto, luchar en contra de la corrupción. Porque, bueno, le puedo comentar que este mecanismo que tiene la ONU se han inscrito más de 180 países. En el análisis que se hace en estos países, lamentablemente México no ha tenido muy buenos resultados en general en el país. En años pasados teníamos el deshonroso, estábamos en el número 137 de 180 países. Hemos avanzado un poco, ha sido poco desde 2019 a la fecha en que incluso inició la Fiscalía aquí en Durango, la Fiscalía Anticorrupción, se empezó a construir. Y de los datos que nosotros tenemos ahora, en el caso de México ha disminuido algunas posiciones, ahora está en el lugar 126, pero nada halagador aún. Pero lo peor es, sin duda alguna, nuestro Estado. Nuestro Estado todavía el año pasado estaba en el índice de percepción de corrupción en el primer lugar a nivel nacional. Es un tema que como ciudadanos debemos de valorar y obviamente tenemos que cambiar nuestra forma de conducirnos, apegarnos a la norma, a la regla, y obviamente que si nosotros como ciudadanos lo hacemos, pues no habrá forma de que algún funcionario quiera realizar alguna acción en contra nuestra, porque bueno, nosotros tenemos ya la cultura y ojalá lo podamos propiciar. Se bajó dos puntos para este año, 4 puntos, de manera que aún estamos en los primeros 4 lugares en temas de corrupción en el país, en la percepción de corrupción en el país. Entonces tenemos que trabajar mucho y, por supuesto, aunado con otros organismos como es la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Sí. Y bueno, nosotros valoramos mucho también, por supuesto, el tema de la coordinación, sí, pero también obviamente de la difusión que se pueda dar a esta institución, que también es autónoma, no depende absolutamente, más que damos cuentas al propio Congreso del Estado, y esto nos da también oportunidad de poder incidir, bueno, y dar seguimiento a las carpetas de investigación que nos pudieran presentar los ciudadanos. Que también obviamente hacemos una invitación a los ciudadanos a que puedan realizar sus denuncias en nuestro portal que tenemos de internet,
y que también puede ser presencialmente en nuestras oficinas. Para ahí tenemos obviamente 3 oficinas en el estado, una aquí en la capital de Durango, que está en Ciudad Industrial, lo que eran las oficinas federales, donde estaban los juzgados federales, lo que es el Palacio Federal, conocido como Palacio Federal. Sí. Y entonces ahí estamos nuestras oficinas en la capital del estado. El estado se creó en 3 zonas, la zona de Santiago Papasquiaro, la zona noreste. Estamos también obviamente con un agente del Ministerio Público, una oficina de recepción de denuncias las 24 horas, de orientación también. Los ciudadanos pueden acudir si sienten ellos que han sido afectados por algún funcionario público con motivo de su encargo. Nosotros estamos abiertos. En el municipio de Gómez Palacio tenemos otras oficinas también, y claro, aperturados los 7 días de la semana para que los propios ciudadanos puedan acudir a interponer sus denuncias. Pero también obviamente en nuestro portal, que lo pueden hacer mediante esa vía, y podemos atenderles, por supuesto, puntualmente. Excelente, fiscal. ¿Y reciben denuncias anónimas? Incluso tenemos la posibilidad de las denuncias anónimas. Tanto ya sea a través de nuestro portal, también tenemos por ahí algunos teléfonos en los cuales se podrían comunicar. En el caso de la capital del estado, nuestros teléfonos es el 618-151-6409. Y nuestro teléfono también, otro teléfono de oficina, es el 618-825-5151. Y bueno, pues nosotros entre más denuncias tengamos, por supuesto, debemos dar seguimiento a las mismas. ¿Qué es lo que se hace en una interposición de una denuncia cuando un ciudadano se siente afectado por una decisión de gobierno o de un funcionario público que le pide alguna dádiva o ha actuado en contra de él? Bueno, pues nosotros primero recibimos obviamente al ciudadano, analizamos la versión que él tiene, le damos seguimiento. Algunas circunstancias quizá no pudieran caber dentro de nuestro área de acción, pero podríamos nosotros hacerlo a través, orientarlos a través de la instancia que les van a atender. Cuando efectivamente constituye la acción del funcionario público un delito, que nosotros consideramos que se puede constituir un delito, pues le damos seguimiento a través de iniciamos la carpeta de investigación, iniciamos obviamente con el tema de la investigación, la indagatoria correspondiente, y esto nos permite también integrar debidamente una carpeta que posteriormente será judicializada para que el Poder Judicial pueda determinar la sanción que corresponde de acuerdo a la falta cometida por el funcionario. Ok. Una pregunta, me parece importante. ¿Esta parte de iniciar investigaciones de oficio también lo hacen? ¿Y ante qué situaciones, si es así? Sí. Bueno, hay algunos delitos que pudiéramos intervenir de oficio, pero la mayoría son por la denuncia que pueda interponer los ciudadanos. Y bueno, esto también viene a colación porque los propios ciudadanos, muchos de ellos son afectados patrimonialmente, entonces nosotros tendremos que actuar efectivamente en contra de quien haya afectado patrimonialmente al ciudadano, y lo que buscamos es resarcir el daño mediante, pues obviamente, la recuperación de los activos que pudieran haber sido pues despojados del ciudadano. Y bueno, ahorita es realmente un organismo relativamente nuevo. Ahorita con lo que nos platica, pues hay algunas similitudes con este organismo protector de los derechos humanos, como lo es la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Nosotros igualmente nosotros les llamamos visitadurías, que se encuentran ubicadas en Santiago también y en Gómez Palacio.
también somos un organismo autónomo y me gustaría que nos platicara de esa importancia de la autonomía, porque luego nos cuestionan un poquito, ¿verdad? Y si sí somos realmente autónomos. Sí, claro. Esta fiscalía, efectivamente, el modelo de esta fiscalía inició con un modelo de autonomía. En otras partes del país, las fiscalías dependen de la Fiscalía General del Estado, de los estados. Nosotros nació autónoma, dependiente de la actividad del propio Estado, y obviamente a nosotros como titulares nos nombra el Congreso del Estado. No dependemos ni del Ejecutivo del Estado. Entonces esta autonomía nos da posibilidades y libertad de, pues obviamente, tomar determinaciones conforme a lo que la ley puntualmente establece, sin ningún tema de algún sesgo de ningún tipo, en virtud de que somos completamente autónomos, como lo es este organismo de derechos humanos. Y bueno, nosotros somos ahora ya constitucionalmente también, hace unos días el Congreso del Estado ha determinado que constitucionalmente sea un organismo autónomo, ya se inscribió en la propia constitución local del Estado, y esto deja un precedente también a nivel nacional. Solamente somos 4 fiscalías anticorrupción en el país que tenemos autonomía. Esto nos da libertad de acción, de disponibilidad, y permite, por supuesto, que la sociedad vea que las cosas sean más claras sin ningún otro tema de algún compromiso alguno. Entonces, estas acciones que ustedes realizan desde la prevención, ¿también hacen trabajo preventivo a través de acciones? Por supuesto. Nosotros efectivamente tenemos también la obligación de hacer labores preventivas. Y bueno, hemos hecho ya una proyección para el próximo año para llevar a actividades de prevención. Y tenemos que acudir, obviamente, para que podamos primero dar a conocer a la sociedad que existimos, que es un medio donde ellos pueden disponer para la solución de sus problemas, pero también, por supuesto, trabajamos para que la propia sociedad no se involucre en los temas de corrupción, que no ofrezcan algún recurso económico por algún tema relacionado con un servicio que ellos tienen derecho a recibir. Eso es muy importante. Pero también, obviamente, con el tema de los funcionarios públicos. Por ello, impulsamos el tema de la cultura de la legalidad, para que la integridad de los servidores públicos sea en ese sentido, que si bien tienen un empleo, un cargo, una comisión, pero ello respetando, por supuesto, la legalidad. Y si trabajamos tanto sociedad como los propios funcionarios en esa sintonía, pues podemos, por supuesto, disminuir mucho estos temas. Y insisto, que los recursos efectivamente puedan alcanzar para más y que pues obviamente tengamos una mejor sociedad. Insisto que el reconocimiento que se pudiera dar a un ambiente libre de corrupción pueda inscribirse como un derecho humano y reconocerse incluso constitucionalmente. Ahí está un área de oportunidad muy grande, y que finalmente se traduce en beneficio para las ciudadanas y los ciudadanos. Así y bueno, es. Pues ya casi para finalizar, ahorita en nuestro estado de Durango pues se está dando una situación muy triste, muy complicada, muy lamentable sobre el tema de las muertes por motivo de meningitis. Entonces, de alguna manera podríamos presumir que quizá hay participación de alguna autoridad o que hay alguna situación de omisión. Entonces, por parte de la Fiscalía, ¿hay algún conocimiento ya? ¿Hay alguna carpeta de investigación? ¿Qué hay al respecto? Bueno, nosotros hemos estado atentos a que se nos pueda pues proporcionar mayor información al respecto, incluso pues, denuncias puntuales. Hasta el momento, quienes se han hecho cargo de la investigación en virtud de que
lamentablemente estos temas han iniciado en hospitales privados, pues no hemos tenido nosotros motivo de participación. Sin embargo, estamos atentos a los resultados de la investigación, que obviamente pues, tiene en principio en el tema penal la Fiscalía General del Estado, insisto, porque es un tema de particulares. Sin embargo, hay instancias encargadas de la revisión de que los ambientes sean propicios para el desarrollo de la salud en los hospitales privados. Ya COFEPRIS ha iniciado también ya una investigación. Okay. Estaremos atentos a la misma, y si en algún momento algún funcionario del Estado haya incurrido en algún acto indebido, en este caso nosotros estaríamos por supuesto prestos a intervenir. Hasta la fecha no lo ha sido, pero estamos atentos por supuesto ante un lamentable escenario que hemos vivido, doloroso para muchas familias en nuestro estado. Así es, definitivamente. Entonces, bueno, de entrada nada más para clarificar, para acudir a la Fiscalía Anticorrupción o presentar alguna denuncia, pues estamos hablando de autoridades, servidoras, servidores públicos, quienes son los que manejan recurso público y están facultados para la realización de ciertas acciones. Sí, la ley es puntual y efectivamente señala que un servidor público es aquel que desempeña un empleo, cargo, oficio o un cargo público en la estructura gubernamental, y en el caso de la fiscalía que represento, pues obviamente es en el ámbito de los municipios del Estado y obviamente de los funcionarios estatales. También obviamente conocemos temas de los organismos autónomos, puede ser también, por supuesto. Conocemos temas del Congreso del Estado, conocemos temas de la propia de la estructura del Poder Judicial del Estado también, obviamente, estamos facultados para ellos, porque bueno, pues también los funcionarios ahí pudieran incurrir en algún acto, alguna acción que pudiera considerarse como un delito, y bueno, pues es el ámbito de acción que nosotros podamos intervenir. Ok, fiscal. Nos comentaba que son algunos delitos los que ustedes investigan, delitos vinculados con la corrupción. ¿Nos podría mencionar algunos de ellos? Sí. Bueno, algunos, por ejemplo, de los que mayor impacto tenemos y de los que más se denuncian, es el uso ilegal de la fuerza pública y abuso de autoridad, que comentaba yo que bueno, pues es el primer contacto de la estructura de los gobiernos, del gobierno municipal o gobierno del estado, que son policías, pero también obviamente los funcionarios en las ventanillas de cobro, también obviamente pudiéramos tener denuncias respecto a actos que puedan traducirse como delitos. Tenemos el otro delito que más incidencia tenemos, es el incumplimiento, ejercicio indebido y abandono del servicio público, delitos contra la adecuada impartición de justicia, comentábamos en el tema del Poder Judicial, y bueno, pues por ejemplo el cohecho, el tema típico de un elemento de vialidad, donde tanto el propio ciudadano como el servidor público se prestan para que no se levante una infracción de un acto, de un hecho de tránsito. Ahora sí que lo comúnmente llamado como mordida, ¿verdad? Es correcto, es un cohecho que está tipificado como delito, y bueno, pues nosotros como ciudadanos no podemos permitir que esto suceda. Primero, obviamente, nosotros negarnos a ello y que nos dé nuestra infracción, y acudir ante el área correspondiente para pagar nuestra sanción. Como ciudadanos, como respetuosos de la ley, de la convivencia social incluso, pues tenemos que sentar estos precedentes. Sí. O sea, tenemos que ser parte de la cultura de la legalidad. Si no, bueno, pues esto va a ser muy difícil que podamos prosperar.
Excelente, sí, definitivamente en la medida que seamos más conscientes de que ser ciudadanos implica derechos y obligaciones, implica normas, vivimos en un entorno con otras personas, el convivir día con día, pues implica el respeto a las normas, implica el respeto a las leyes, a los reglamentos, y bueno, muchas veces nos cuesta trabajo, esa es la realidad. Nos cuesta trabajo ser respetuosos de los reglamentos de tránsito, por ejemplo, y es muy fácil ofrecer a la gente de vialidad, como bien lo comenta usted en el ejemplo. Entonces, sí, yo creo que este tema es tarea de todas y todos. Es tarea de absolutamente todos, sí, por supuesto. Y debemos trabajar mucho en el tema de la integridad de los funcionarios públicos, porque también donde no interviene la sociedad en la comisión de un delito, sino solamente el funcionario, por ejemplo, el peculado. El peculado es cuando se dispone un recurso para sí o para otra persona, pero sin tener derecho al mismo. Lo que también comúnmente conocemos como el robo al erario público, ¿verdad? Por supuesto, un funcionario puede disponer, si maneja recursos, puede disponer para ellos recursos, tanto recursos económicos como otro tipo de recursos, pueden ser materiales, se llevan la computadora, una silla, una mesa, un escritorio. El cañón, ¿verdad? El cañón, sí, sí, por supuesto. Y eso es especulado, es la distracción de esos recursos que están señalados para un fin y ellos los distraen. Entonces, es un tema que también crea mucha polémica y obviamente tenemos que trabajar mucho como sociedad también en hacer los señalamientos correspondientes. Las denuncias de lo que nosotros nos enteramos que sucede también, por supuesto. Si yo veo que en la calle un ciudadano le da dinero a un elemento de vialidad, por ejemplo, pero yo como ciudadano pues puedo poner mi denuncia también, porque me está afectando también a mí. La conducta de ellos, de ambos, me está afectando. Y por supuesto así puede haber muchos temas que podemos conocer como ciudadanos. Al hacer un trámite, por ejemplo, yo a lo mejor puedo tener, antes se comentaba que para conseguir un acta de nacimiento podrían ir a alguna oficialía del registro civil y podemos cambiarnos el nombre, ponernos la fecha de nacimiento que queramos. Pues eso es un acto de corrupción también que puedan infringir los oficiales del registro civil. Y es un acto penado y es un acto que si nosotros no decimos nada, pues se va siguiendo y va continuando hasta que no nos afecte a nosotros alguna acción de ese tipo, pues entonces resentimos. Pero yo lo digo puntualmente, es en general quien propicia un tema de corrupción, alienta también la pobreza, el desarrollo, la violencia. Entonces necesitamos, obviamente, que todos como ciudadanos inscribirnos en una responsabilidad de observar la ley. Por supuesto, en el tema de la cultura, tener la cultura de la legalidad. Sí, definitivamente, y creo que es una tarea todavía muy grande, todavía nos falta mucho como sociedad en ese sentido. Tomar conciencia del respeto a la norma y como servidoras y servidores públicos pues vamos avanzando, pero sí falta mucho trabajo por hacer. Y bueno, pues yo le agradezco mucho, fiscal, su mensaje, la información que nos proporciona, definitivamente nos deja tarea de reflexión, nos deja tarea de hacer conciencia cuando vamos y nos de pronto no debemos de cruzarnos el rojo, pero si ya lo hicimos, pues tomar conciencia de hágame la infracción y hago lo propio, lo que indica la norma. Entonces, en la medida en que vayamos mejorando en cada una de las acciones y decisiones que tomamos, si es para beneficio o respeto de la legalidad, o es una forma de desviar esa responsabilidad que estoy adquiriendo al momento de cometer una infracción. Fiscal, un mensaje final que nos quisiera compartir, algo que usted diga, bueno, no me puedo ir de esa charla sin antes compartir esto. Muchas gracias, Berenice. Pues agradecer mucho tanto a la Comisión Estatal de Derechos Humanos como a usted, Berenice, al canal de la Comisión, a todo el personal que labora en el mismo y obviamente hacer conciencia, sin duda alguna, de los temas que hemos estado comentando. Hoy, por supuesto, se conmemora
el Día Internacional en Combate a la Corrupción, pero también es un tema que nos deja una reflexión grande, como usted bien lo decía, de como ciudadano, qué es lo que estoy haciendo. Nosotros debemos de educar a nuestros hijos con este tema de cultura, con la cultura de la legalidad, con el respeto, respeto incluso entre personas, respeto al orden, a la legalidad, respeto, incluso el propio respeto al medio ambiente, respeto, por supuesto, a nuestros semejantes, que es donde podemos iniciar con mucho de ello. Y obviamente con el tema de los niños, de los hijos en las escuelas, podemos iniciar infundando a nuestros hijos y a los estudiantes este tema tan importante, por supuesto, y que a veces no lo valoramos, pero si vemos las mediciones internacionales, el tema de la corrupción impacta de manera negativa el desarrollo de los pueblos. Entonces, en todos los aspectos. Muchas gracias, fiscal, por su presencia, por su mensaje, por dejarnos toda esta información y juntos conocer más de la Fiscalía Anticorrupción. Y bueno, pues la doctora Carla Alejandra Obregón Avelar, presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, a través de mi persona le quiere hacer entrega de un reconocimiento, el cual dice lo siguiente: la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Durango otorga el presente reconocimiento al licenciado Noel Díaz Rodríguez, fiscal especializado en combate a la corrupción, por su excelente participación en la plática Hablemos sobre el sistema anticorrupción como un derecho humano, en el marco del Día Internacional contra la Corrupción, el cual se llevó a cabo en las instalaciones de esta comisión el día de hoy, 9 de diciembre a las 13 horas. El éxito de la paz está en conocer y respetar los derechos humanos. Firma la doctora Carla Alejandra Obregón Avelar, presidenta de este organismo. Gracias. Muchas gracias. Gracias, y agradecer a la señora presidenta de la comisión, a usted, Berenice, y obviamente todo el equipo que hace posible esta transmisión. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. También yo muy agradecida con este equipo que nos permite llevar esto a cabo. Definitivamente lo que ustedes ven en pantalla es solamente un pedacito de todo lo que hay del otro lado. Agradezco mucho al intérprete de lengua de señas. Como saben, todas nuestras transmisiones están interpretadas. Juan Valles, muchas gracias. Agradezco mucho del otro lado a Dani Díaz, que nos colabora con todo lo relacionado con la edición y transmisión de estos espacios, y todo el equipo, el jefe de comunicación social, José Agapito, también a Rogelio Ortega, muy agradecida desde este espacio con la colaboración para realizar esto. Muchas gracias a ustedes también.